Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre el tiempo de Adviento. Meditaciones sobre la encarnación, nacimiento, infancia de Jesucristo, por San Alfonso María de Ligorio. En esta sexta charla de San Alfonso, séptima de nuestra colección, hablamos de la encarnación, luz del hombre y gloria de Dios. Cosa nueva creó Dios sobre la tierra, dice Jeremías, profeta, capítulo 31, 22. Si es una cosa nueva que Dios, invisible, Dios, puro espíritu, se encarne, se haga hombre para salvar a los hombres. Santo Alfonso dice: antes de la venida del Mesías, de Cristo Salvador, el mundo se hallaba sepultado en lobrega noche de ignorancia y de pecados. Y es verdad. Solamente estudiando la historia de las civilizaciones, de la vida de los pueblos paganos, uno entiende estas palabras. Antes de la venida del Mesías, Jesucristo, el mundo, los pueblos se hallaban sepultados en lobrega noche de ignorancia y de pecados. Apenas en un ángulo del mundo era conocido el verdadero Dios en la Judea. El Dios conocido en la Judea, dice el Salmo 75:2. En todo el resto del orbe eran adorados como dioses los demonios, las bestias y las piedras. Tremendo esto. En todo el resto del mundo eran adorados como dioses los que no son dioses, y bien se hacían pasar por dioses los demonios, las bestias y las piedras. Doquiera la noche del pecado, que ciega el alma, la llena de vicios y la impide ver el miserable estado en que se halla, enemiga de Dios y condenada al infierno. Aquí Santo Alfonso dice algo muy importante. Donde quiera, dice, era la noche del pecado que ciega el alma. Mientras más uno peca, más se hace ciego. El pecado llena la noche, la ignorancia del pecado también llena el alma de vicios y la impide ver el miserable estado en que se halla. El pecado hace el alma también enemiga de Dios y condenada al infierno. Mientras más uno peca, más se hace ciego. Por ejemplo, si en mediodía usted pone una capa de pintura negra en la ventana, habrá quizás un poquito de luz que va a entrar, pero si pone 30, 40, 50 capas de pintura negra en la ventana en mediodía, bien, nada va a penetrar. Usted va a estar en la noche. Esto es lo que pasa con las almas que pecan. Mientras más un alma peca, más se hace ciega, más se llena de vicios. Impide la inteligencia de ver. En esto estamos, queridos hermanos. Mientras más hay corrupción, más hay pecado y más el demonio tiene poder sobre los hombres. Donde no hay fe verdadera, no hay esperanza, no hay caridad, y donde no hay caridad, no hay justicia, no hay orden, no hay respeto, no hay educación, no hay abnegación, no hay sacrificio. Hoy muchos hablan de justicia, derechos humanos, bonitas palabras, pero en lo concreto no es falso. ¿Por qué? Y porque donde no hay fe, no hay caridad, no hay amor a Dios y tampoco amor al prójimo en general. Todavía en nuestra sociedad queda algo de cristiano, pero están destruyéndolo cada rato, ¿no? En la Biblia dice, Salmo 103:20, tendiste las tinieblas y sobrevino la noche, en ella transitarán todas las bestias de la selva. Jesús vino a libertar al mundo de las tinieblas. Comenzó a brillar la luz para los que habitaban en la región de la sombra de la muerte, dice Isaías 9:2. Sí, Jesús es luz del mundo. Jesús es el Salvador.
Jesús libró el mundo de la idolatría, dando a conocer al verdadero Dios. Cuando uno piensa conocer a Dios y conoce un Dios que no existe y conoce el verdadero, necesariamente cae en los vicios y pecados. Por ejemplo, los romanos, los griegos, bien tenían dioses de todos los vicios tienen sus disque dioses, ¿eh? Los ladrones tenían sus dioses, la prostitución, la guerra y todo. Jesús nos dio a conocer al Dios verdadero que es amor, Dios es caridad, dice San Juan. Jesús libró al mundo del pecado con la luz de su doctrina y de sus divinos ejemplos. No es poco. Por eso apagar la luz de la fe es un crimen, es un pecado grave. Jesús libró del pecado al mundo con la luz de su doctrina y de sus divinos ejemplos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para acabar con las obras del diablo, dice San Juan en su primera carta 3:8. El Hijo de Dios se encarnó para acabar con las obras del diablo, la ignorancia, la superstición, la mentira. Predice el profeta Isaías que Dios iba a crear al Redentor de los hombres. Cosa nueva creó Dios sobre la tierra. Dios se encarnó, se creó para su Hijo un cuerpo humano, un alma humana. Fue el nuevo niño Jesucristo, el Hijo de Dios, que enamora al paraíso, el amor del Padre, cuyas son estas palabras: este es mi Hijo querido, en quien mucho me he complacido. Lucas 2:4. Este Hijo de Dios es el mismo que se hizo hombre, el mismo nuevo niño que en el primer momento de su creación dio mayor gloria y honor a Dios que cuanto jamás le será dado por todos los ángeles y todos los santos durante la eternidad. Entonces Jesús en su humanidad, por su encarnación, da más gloria a Dios que todos los ángeles y santos. Por eso en el nacimiento de Jesucristo cantan los ángeles: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Paz a los hombres de buena voluntad. San Lucas 2:4 dijimos. Dio Jesús más gloria a Dios que la que podrían quitarle todos los pecados a los hombres. Animémonos, pues, pobrecillos pecadores, ofrezcamos al Eterno Padre este niño. Presentémosle las lágrimas, la obediencia, la humildad, la muerte y los méritos de Jesucristo y devolveremos a Dios con creces el honor que nuestros pecados le habían arrebatado. Queridos hermanos, Cristo es el Salvador del mundo. Murió en la cruz para nuestra salvación y hace presente esta salvación en los santos sacramentos y especialmente en la Santa Misa. Por eso escuchar misa, la oración que hacemos en la misa tiene más poder, porque Jesús siempre vivo interpela por nosotros, intercede por nosotros. Jesús ofrece nuestras oraciones y plegarias con las suyas a Dios Padre. Entonces Jesús vino a dar a conocer al Dios verdadero y libró del pecado con la luz de su doctrina al mundo. Jesús es el Salvador. Reemplazar el Evangelio por derechos humanos sin Dios, que bien no es correcto, no significa nada. Desde que han hecho esto, nunca jamás hubo tanta sangre inocente derramada. El diablo es mentiroso. Mientras que cuando uno se apoya en el Evangelio, tiene amor y temor de Dios, sabe que dará cuentas a Dios de sus actuaciones. Por eso perder la fe católica en pueblo es la mayor desgracia. Afectos y peticiones de Santo Alfonso. Oh Dios mío eterno, yo os he deshonrado posponiendo tantas veces vuestra bondad y voluntad a la mía. Sí, Señor, tantas veces he puesto vuestra voluntad de la mía, vuestra santa gracia a mis viles y míseras satisfacciones. ¿Qué esperanza de perdón habrá para mí si vos no nos hubieseis dado a Jesucristo precisamente para este fin, para ser la esperanza de los pecadores? Él es, dice el apóstol, propiciación por nuestros pecados. San Juan, primera carta de San Juan 2:2. Jesús es propiciación por nuestros pecados. Sí, porque Jesucristo, al sacrificar su vida en pago de las injurias que os habíamos inferido, os ha devuelto mayor honor que el que nuestros pecados os arrebataron. Recibidme, pues, oh Padre mío, por amor de Jesucristo. Me arrepiento, Señor,
Me arrepiento, infinita bondad, de haberos ultrajado. He pecado, oh Padre, contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme hijo tuyo. No merezco yo perdón, pero merece Jesucristo que vos le escuchéis. Un día os rogó sobre la cruz por mí, Padre, perdona. Y todavía en el cielo persevera diciéndoos que me recibáis como hijo. Tenemos un abogado, Jesucristo, que ruega también por nosotros, dice primera carta de San Juan 2:1, Romanos 8:34, Hebreos 7:25. Perdona, Padre, todavía en el cielo persevera diciéndoos que me recibáis por hijo. Tenemos un abogado, Jesucristo, que ruega también por nosotros. Recibid a un hijo ingrato que si antes os dejó, vuelve ya resuelto a amaros. Sí, Padre mío, yo os amo y quiero amaros siempre. Padre mío, ahora que he conocido el amor que me habéis profesado, ya no me fío en vivir más sin amaros. Dadme un amor tan grande que me haga llorar siempre los disgustos que os he dado a vos, Padre tan bondadoso, y me haga arder siempre de amor a vos, Padre tan amante. Os amo, Padre mío, os amo, os amo. Oh María, Dios es mi Padre, vos sois mi Madre. Todo lo podéis alcanzar de Dios. Ayudadme a alcanzarme la santa perseverancia y su santo amor. Amén. Entonces en esta meditación dice Santo Alfonso: la encarnación es luz del hombre y gloria de Dios. Jesús vino, trae la luz de la fe verdadera y disipa las tinieblas de la ignorancia, de la superstición, de la hechicería, de la brujería, de los vicios y de los pecados. Y por la descristianización, por desgracia, hoy los hombres regresan a los mismos pecados, a las mismas miserias que tenían antes de Cristo nuestro Señor. Pues hermanos, les aconsejo leer el libro de Santo Alfonso llamado El Gran Medio de la Oración. Santo Alfonso María de Ligorio, El Gran Medio de la Oración, es un libro maravilloso. También del mismo santo, Las Glorias de María, las Glorias de María, las visitas al Santísimo Sacramento, la práctica de amor hacia Jesucristo, preparación para la muerte, etc. Y también para entender esto de la luz que nos trajo Cristo y de los que quieren apagar esa luz del Evangelio reemplazándola por un naturalismo ateo, les aconsejo de buscar en internet el libro de Monseñor de Segur. Monseñor D-E, después de una palabra, Segur, S-E-G-U-R, la revolución. Allí el santo obispo muestra cómo los enemigos de Cristo y su iglesia quieren reemplazar por el naturalismo, es decir, por el ateísmo práctico, la luz del Evangelio, y por eso estamos en tantos problemas. También los que quieren conocer mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde tenemos toda la fe de la Iglesia explicada. Que Dios los cuide, la Virgen María los tome bajo su protección. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Redemptoris Mater, qui per via celi portamantes, et stella Maris succube cadenti, surgere pictura populo, tuque genuis natura mirante, Sanctum Genitore, Virgo pius ac posterius, Gabrieli Saboris, Sumen